Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya saben, les traigo un vídeo que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha sido la comidilla de todos y con justa razón. Vamos a desentrañar una bomba, sí, una verdadera bomba, de esas que explotan y dejan a todo el mundo boquiabierto, analizando las ondas expansivas que genera y los ecos que perduran. Y la bomba, amigos, la soltó nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Y el blanco de esta explosiva declaración, el foco de la conversación, la protagonista indiscutible es la increíble, la talentosa, la radiante Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados de las series turcas, como yo, y que siguen de cerca la vida de sus estrellas favoritas, buscando detalles, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada que se cruza en la pantalla y fuera de ella. Y Hande Erçel, por supuesto, es una de las actrices más queridas y admiradas a nivel mundial. Su belleza es innegable, pero su talento, su carisma, su forma de conectar con el público, todo es innegable. Y Kerem Bürsin, con su encanto innato, su profesionalismo y su magnetismo, también es un ídolo para muchísimos. Y claro, la historia entre ellos, el romance que floreció en el set de Love is in the Air, nos hizo soñar a todos. Fue una conexión que trascendió la pantalla, una química palpable que nos mantuvo pegados a la televisión, esperando con ansias cada escena, cada mirada, cada gesto de cariño. La pareja soñada, ¿verdad? La representación perfecta del cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó esa historia de amor que parecía sacada de una novela? ¿Qué dijo Kerem Bürsin? ¿Qué verdades sorprendentes reveló sobre Hande Erçel que nos han hecho replantearnos muchas cosas? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo eso. Hoy vamos a analizar las declaraciones de Kerem, a diseccionar cada frase, a interpretar entre líneas, y a explorar las implicaciones de sus palabras. Y les prometo, amigos, que no se van a aburrir. Esto va a estar bueno, pero muy bueno. Antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fresco, noticias, análisis detallados, curiosidades y chismes del mundo de las series turcas y, por supuesto, de sus protagonistas. Así que suscríbanse ya. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que ocurre en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Ok, vamos a lo que realmente nos interesa. ¿De qué bomba estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que Kerem Bürsin dijo que causó tanto revuelo y que ha encendido los foros de discusión en Internet? Pues bien, todo comenzó con una entrevista. Una entrevista que, como suele ser costumbre, fue concedida con el objetivo de promocionar alguno de sus nuevos proyectos, pero inevitablemente acabó derivando en preguntas sobre su vida personal y, por supuesto, sobre su relación con Hande Erçel. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque en lugar de simplemente esquivar la pregunta o dar una respuesta genérica y evasiva, Kerem decidió hablar, pero con mucha cautela. No fue un ataque, ni mucho menos. No hubo reproches ni acusaciones. Fue más bien una reflexión profunda, un análisis pausado, una especie de balance de lo que fue su relación, de lo que significó para ambos y, sobre todo, de lo que aprendieron en el camino. Kerem, sin entrar en detalles escandalosos y sin revelar intimidades, habló de la importancia de Hande en su vida. Destacó una vez más su talento, su dedicación incansable, su profesionalismo ejemplar, elogió su belleza, por supuesto, pero también resaltó su inteligencia, su sensibilidad, su forma única de ser, esa capacidad que tiene para conectar con el público de una manera tan genuina. Dijo que Hande era y sigue siendo una persona maravillosa, una gran actriz, y que siempre la recordaría con cariño. Hasta aquí, todo relativamente normal, ¿verdad? Las palabras que uno esperaría de alguien que ha compartido un vínculo significativo con otra persona. Pero, amigos, lo que realmente llamó la atención, lo que encendió la mecha de la especulación y lo que alimentó los rumores, fue la sutileza con la que Kerem habló de los motivos de la ruptura. No culpó a nadie. No señaló con el dedo a Hande ni a ninguna otra persona. No dijo que ella hizo esto, ni que él hizo lo otro. Simplemente y con una honestidad brutal, dejó entrever que las cosas, a veces, no funcionan, que las relaciones, por muy fuertes que parezcan, pueden enfrentarse a desafíos insuperables.
Que las personas cambian, que las prioridades se modifican, que los caminos, a veces, se separan, y que, a pesar del amor, las relaciones pueden llegar a su fin. Y ahí es donde la bomba explota con toda su fuerza, porque al no dar detalles concretos, al dejar espacio para la interpretación, al no ofrecer una explicación clara y concisa, Kerem abrió la puerta a un sinfín de especulaciones y conjeturas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo diferencias irreconciliables? ¿Hubo presiones externas? ¿Se apagó la llama del amor? Todas estas preguntas y muchas más comenzaron a circular por Internet, alimentadas por la curiosidad insaciable de los fans. Es imposible saberlo con certeza porque Kerem, inteligentemente, no reveló todos los secretos. Y creo que esa es la clave de su madurez y de su respeto hacia Hande. Guardar la privacidad de una relación, especialmente una tan mediática, es un acto de valentía y de consideración. Pero sus palabras fueron suficientes para despertar la curiosidad de todos, para generar debates apasionados, para que los fans se preguntaran una y otra vez qué pudo haber pasado entre ellos, intentando encontrar respuestas en cada gesto, en cada mirada, en cada publicación en redes sociales. Y aquí es donde entra la especulación, el análisis minucioso, la interpretación exhaustiva. Muchos fans, al escuchar las declaraciones de Kerem, comenzaron a analizar cada palabra, cada entonación, cada gesto, cada silencio que pronunció. Intentaron reconstruir la historia, buscar pistas ocultas en las redes sociales, en las entrevistas anteriores, en las fotos de ambos, intentando desentrañar el misterio de su ruptura. Y claro, las teorías no se hicieron esperar. Algunas personas sugieren con una lógica aplastante que la presión mediática fue demasiado grande, que la constante persecución de los paparazzi, la atención desmedida de los medios, la necesidad de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas del público, desgastó la relación, minando la intimidad y la espontaneidad. Otros creen que las agendas profesionales de ambos fueron incompatibles. Que sus proyectos, sus viajes, sus compromisos laborales, les impidieron pasar tiempo juntos, que la distancia física y emocional acabó por debilitar el vínculo, enfriando la pasión y erosionando los cimientos de su amor. También hay quienes rumorean, aunque sin ninguna prueba sólida que lo confirme, que hubo terceras personas, que la infidelidad fue un factor determinante en la ruptura. Y por supuesto, están los que simplemente creen que el amor se acabó, que la chispa se apagó con el tiempo, que a pesar del cariño y del respeto mutuo, la relación ya no tenía futuro, que las diferencias se hicieron insalvables. Lo cierto es que después de escuchar las palabras de Kerem, es evidente que la ruptura no fue fácil, que ambos sufrieron, que ambos sintieron dolor, que ambos se enfrentaron a un duelo emocional. Y es admirable, digno de reconocimiento que, a pesar de todo, Kerem haya optado por hablar con respeto, con madurez, sin caer en el drama ni en el sensacionalismo. Pero, ¿qué más reveló Kerem Bürsin? Además de hablar sobre la ruptura, Kerem también habló sobre la Hande profesional. Destacó una vez más su capacidad innata para reinventarse, su talento para interpretar personajes complejos y multifacéticos, su dedicación implacable a su trabajo, su compromiso con la excelencia. Dijo que Hande era una actriz en constante crecimiento, que siempre estaba dispuesta a aprender, a mejorar, a superarse a sí misma, a asumir nuevos retos profesionales. Y aquí es donde se aprecia el respeto que Kerem siente por Hande incluso después de la ruptura. No solo la valora como persona, sino también como profesional. La reconoce como una artista talentosa, con una gran proyección en el mundo del espectáculo. Su admiración por su trabajo es innegable, y eso habla muy bien de él, de su madurez, de su capacidad para separar lo personal de lo profesional, de su habilidad para dejar a un lado los sentimientos y centrarse en la admiración. Y es importante destacar que, a pesar de la ruptura, Kerem no dudó en elogiar el trabajo de Hande, en reconocer su valía, en desearle lo mejor en su carrera, en mostrar un apoyo tácito a su éxito profesional. Esto habla muy bien de él, de su madurez, de su capacidad para separar lo personal de lo profesional y de su valentía para enfrentarse a las críticas y a los rumores con una entereza admirable. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de las declaraciones de Kerem Bürsin? Pues bien, en primer lugar, nos demuestra que incluso en el mundo de la fama y el glamour, las relaciones pueden ser increíblemente complicadas. Que el amor no siempre es para siempre, que las rupturas, a veces, son inevitables, que la vida da muchas vueltas y que, a pesar de los sentimientos, las circunstancias pueden cambiar.
En segundo lugar, nos enseña la importancia del respeto, de la madurez, de la capacidad de hablar con honestidad y de comunicar los sentimientos sin caer en el drama o en el sensacionalismo. Kerem Bürsin, a pesar de todo el ruido mediático, demostró ser un hombre de palabra, un profesional ejemplar y un ser humano admirable. Su actitud es un ejemplo a seguir, un modelo de cómo gestionar una ruptura con elegancia y con respeto. En tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre la tremenda presión que sufren los famosos. La constante exposición mediática, el escrutinio público implacable, la necesidad de mantener una imagen perfecta, de responder a las expectativas del público, pueden afectar negativamente las relaciones personales, minando la intimidad y la espontaneidad. Y finalmente, y no menos importante, nos recuerda que más allá de los rumores, las especulaciones y el morbo, Anne Derzel es una actriz talentosa, con una carrera prometedora, y que merece todo nuestro apoyo, admiración y respeto. Su trabajo habla por sí solo, y su talento la ha llevado a la cima del éxito. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el futuro. ¿Qué les depara a Kerem y a Hande? ¿Qué les depara el destino? Pues bien, ambos están enfocados en sus carreras profesionales, construyendo sus propios caminos, expandiendo sus horizontes. Kerem continúa trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su talento, y asumiendo nuevos retos profesionales. Hande, por su parte, sigue cosechando éxitos, protagonizando nuevas series, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y conquistando el corazón del público internacional. Es probable que en el futuro sus caminos se crucen de nuevo, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. El mundo es un pañuelo y las relaciones a veces dan giros inesperados. Estaremos atentos a ver qué pasa, a ver cómo evolucionan sus vidas, y a descubrir qué sorpresas nos depara el destino. Y sobre todo esperaremos con interés sus nuevos proyectos, que sin duda nos seguirán cautivando. En resumen, la bomba que soltó Kerem Bürsin no fue un ataque, sino una reflexión. Una reflexión sincera y profunda sobre su relación con Hande Erçel, sobre la importancia del respeto, sobre la madurez, y sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. Y aunque no reveló todos los secretos, sus palabras fueron suficientes para despertar nuestra curiosidad, para generar debate, y para recordarnos que, más allá de los rumores y las especulaciones, Hande Erçel es una actriz talentosa, y Kerem Bürsin, un hombre admirable. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este análisis sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. Espero que les haya servido para reflexionar y para entender mejor la situación. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas, todo lo que quieran. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Kerem? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Cuéntenmelo en los comentarios. Y no se olviden, amigos, de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan un día espectacular.